Veremos cómo comprobar durante la obra esa calidad que se ha especificado en el proyecto y nos apoyaremos en varios instrumentos o herramientas que, como todas estas que habéis visto ya, venimos desarrollando prácticamente participando el IBE en todas ellas a petición de la Consellería de Vivienda. Veremos hoy los procedimientos de pruebas de servicio y las cartillas de obra. Os haré primero una introducción para que entendáis el sentido, la justificación de que hagamos estos documentos. Me apoyaré sobre todo en las últimas que hemos editado sobre fachadas y cubiertas para rehabilitación. Estos documentos, cartillas de obra, no son documentos sueltos, sino que están enlazados con otros documentos que ya vimos, como las guías de la calidad o los catálogos de elementos constructivos, que luego mencionaré, las bases de datos de precios de la construcción, los pliegos de condiciones técnicas. Quiero decir, todas estas documentaciones, herramientas, tienen que estar relacionadas, tienen que guardar el mismo sistema, tienen todas el mismo lenguaje. En cambio sí que tienen la peculiaridad que cada una de ellas, dependiendo de a quién vayan dirigidas y en qué fase del proyecto, de la obra o del final del edificio nos dirigimos. No es lo mismo dirigir documentos a ciudadanos que a proyectistas, que a direcciones de obra. Y es un poco lo que las distingue a todas ellas, pero al final no se trata más que de poner una serie de elementos constructivos para conformar el edificio. En fase de proyecto, diseñarlos y seleccionar las mejores soluciones, apoyándonos en guías, en catálogos y pliegos de condiciones, y llegados a la fase de obra, pues estos procedimientos lógicamente van dirigidos a direcciones facultativas, a jefes de obra, para tomar una serie de decisiones en obra, pero también para traer la información y comunicar aquello que estaba especificado anteriormente en el proyecto, o bien en el plan de control o en el pliego de condiciones técnicas. En esta parte de serie de pruebas y procedimientos veis este formato de documento o cartilla de bolsillo y veis también unos procedimientos operativos de pruebas de servicio. Se han hecho de aquellos que necesitábamos apoyarnos o necesitábamos más ayuda y conocimiento. Por eso tenemos colecciones de fachadas, de cubiertas. Las primeras que se hicieron, por ejemplo, fueron de revestimientos cerámicos para pavimentos también. Y veis aquí, por ejemplo, una que iba dirigida a la inspección de estructuras de hormigón con problemas de aluminosis y demás. Bueno, pues cómo tenían que proceder los operarios para extraer las muestras de esas viguetas para llevar al laboratorio y analizarlas. Pues para esto se veía conveniente una cartilla y por eso se planteó elaborarla. No lo he dicho, ya lo nombré el otro día, todos estos empezaron desde 1995-96 con el plan de calidad de la vivienda en la edificación. Este fue un poco el arranque y después hemos seguido desarrollándolas en el instituto a petición de la Consellería de Vivienda. Estas son las colecciones. El interés que tienen es que son documentos reconocidos para la calidad en edificación por su calidad demostrada, dijéramos. Ya son documentos reconocidos también en todo el sector y la Consellería pues publica una orden de aprobación de este documento para mejorar y fomentar la calidad en edificación. Aquí tenéis las que a día de hoy tenemos reconocidas. Estas otras más recientes todavía no han sido documentos reconocidos, son en las que me basaré para explicar y que conozcáis sus contenidos, un poco por qué hacemos estas cartillas, cómo se redactan y cómo se validan en todo el sector, de ahí que sean documentos reconocidos. Esta última colección, como entendéis, ya a diferencia de las primeras va dirigida a obras de rehabilitación, que son las que mayor interés tienen en este momento y de lo que más se está utilizando. Y veremos algún ejemplo. Yo comentaré varios casos apoyándome en distintos apartados y lo que quiero transmitiros es para qué puede servir que conozcáis que exista esta colección de cartillas y en qué momento podéis echar mano de ellas y trasladar alguna o elaborar alguna a partir de las que hay para llevarla a la obra. No en todas las obras se requiere. Entendamos que hay diferentes empresas constructoras, diferentes
capacitaciones de operarios, y en algunos casos estos documentos pueden ser de mayor interés que en otros, pero desde luego se ha reconocido como un sistema que apoya la calidad. Estas últimas cartillas, a diferencia de las primeras, con el paso del tiempo pues surgen nuevas necesidades. Por ejemplo, se vio la oportunidad de orientar los documentos para el empleo verde y la rehabilitación, como antes he dicho. En ese sentido, el enfoque es particular respecto a las anteriores, que estaban más enfocadas a la obra nueva. Afecta sobre todo al tema del soporte y la preparación de las capas o componentes del elemento constructivo, puesto que no partimos de cero, sino que hay una preexistencia, tenemos que adaptarla, mejorarla o tratarla, y a partir de ahí construir, y seguramente no construiremos en las mismas condiciones que si fuera obra nueva, pero a partir de unas ciertas capas dijéramos que pueden ser similares obra nueva o rehabilitación. Como decía antes, van dirigidas a operarios y jefes de obra en particular, y se ha ido incluyendo información también en relación, por ejemplo, a derribos y gestión de residuos de la construcción, cómo tratar ese soporte y adecuarlo antes de ejecutar el elemento. Y lógicamente, al igual que las otras, tiene el tema de la recepción de productos o de la ejecución de las unidades de obra o la mención a las pruebas de servicio, pero aquí tiene como particularidad en estas cartillas que hemos introducido también el etiquetado ambiental. Vamos, dentro de la documentación a comprobar en la recepción de productos, lógicamente estaría, en su caso que lo establezca el proyecto, esa recepción con criterio medioambiental, con la consulta y almacenamiento del etiquetado. Además, hemos introducido nuevos productos y técnicas constructivas, y ahora pondré algún ejemplo, y hemos aprovechado para adecuar alguna de estas cartillas a las normas UNE de colocación. Por ejemplo, me remito al sistema de impermeabilización, pues van saliendo UNEs conforme pasan los años, que no solamente son de productos, sino que a veces son de sistema de colocación, y está en manos de esa empresa constructora que tenga un sistema de gestión de la calidad el que decida poner en marcha la construcción del elemento de acuerdo a norma UNE. Esto lo hemos tenido en cuenta en las cartillas. Veis aquí que las redactamos en el IBE con el apoyo de la Consellería, pero también nos dan su apoyo los colegios profesionales como el de aparejadores, y también las principales entidades, organismos, asociaciones de productos que intervienen en estas cartillas. Ellos tienen un especial interés en que se utilicen bien sus productos y se pongan bien en obra. Lo comentábamos el otro día, no tanto a veces el problema es de fabricación del producto, los productos pueden ser muy adecuados, pero en determinados usos, y además han de ser ejecutados cuando son puestos en obra de una manera determinada. Cualquier manera puede no servir, con lo cual estas asociaciones, pongo el caso por ejemplo de Hispalit, con un nuevo sistema de teja para tejados ventilados, quería que se hiciera especialmente mención a este nuevo sistema y colaboró en la redacción. Lo mismo con Chova, por ejemplo, para el tema que os decía antes de instalación de impermeabilización de acuerdo a norma UNE. Veis aquí unos ejemplos que resolvimos, son unas 8 cartillas. No estarían todas, luego pongo un listado que sería deseable disponer en algún momento. Quiero decir con esto, quizá no se ajuste al tipo que tengáis previsto construir en obra, pero sí que algunas de las capas, porque está, dijéramos, montada cada una de las cartillas como si contuviera una serie de fascículos, algunas de las capas o unidades de obra parciales sí os podrían servir, aunque no sea exactamente el elemento constructivo tal cual lo tenéis. Lo que sí que son es, dijéramos, las más frecuentes. Por ejemplo, tenemos gran cantidad de cubiertas planas que en el momento les colocáramos una nueva impermeabilización sobre el soporte existente y un aislamiento térmico, pues estaríamos construyendo lo que se ha clasificado como una cubierta plana invertida con protección pesada. Luego esta tendrá mucha salida, esta cartilla. Lo mismo puede pasar en el caso de tejados, en el caso de que rehabilitemos una cubierta, podamos intervenir colocando un aislamiento térmico, como sería conveniente, entre los tabiquillos, o
si no es el caso, colocando una cubierta, un tablero de tejas, pero con ventilación, colocando debajo el aislamiento térmico, pues también podría servir. Cada vez se tiene más información de estos sistemas constructivos. Me refiero, desde que empezaron a hacerse las primeras cartillas por los años, a finales de los años 90, por ejemplo, el tema de la cubierta plana jardinada, si se mencionaba en un montón de tratados, de documentos y demás, pero no había documentos específicos de cómo llevarlos a obra, de cómo construirlos. Este tipo de cartillas en ese sentido sí nos puede ayudar. Y luego lo veremos en el caso, por ejemplo, de la fachada muro trombe o parietodinámico. Seguramente habréis oído hablar de este sistema, habréis oído hablar de sus ventajas, hay mucha literatura al respecto, pero luego esto ¿cómo se construye? ¿Cuáles serían unos parámetros mínimos para instalar yo este sistema en un edificio, incluso poderlo instalar en rehabilitación? Si nosotros abordamos el tema con una cartilla de estas, ya estamos anticipando esa información y puede ser de utilidad, como decía, para direcciones de obra o los operarios también. Si volvemos a las fachadas, por ejemplo, o en el caso, ya una vez vistas las cubiertas, en las fachadas lo que hemos hecho es partir de que podamos encontrarnos en rehabilitación preexistencias de cerramientos que exclusivamente tienen una hoja principal o a lo mejor tienen una hoja interior, pero estaríamos dispuestos a mejorarla. Y entonces, actuando por la parte interior o exterior, colocar una serie de hojas complementarias al objeto. Todo esto siempre está enfocado a obtener las mismas prestaciones para estas fachadas rehabilitadas que podríamos obtener si se trataran de obra nueva. De hecho, nos tienen que decir, viendo este esquema, que se trata de una rehabilitación y no de una obra nueva. Entendéis que lo único que podíamos adoptar de partida es esta fábrica cerámica o estas dos fábricas cerámicas con una cámara de aire que vemos en el esquema. En el primer caso, pues por ejemplo, colocando aislamiento térmico por el exterior y con un revestimiento, todos lo conocéis, es el sistema SATE. Incluso se podría dar el caso que no pudiendo intervenir por el exterior, pues decidiéramos colocar pues una hoja interior que contiene entre la hoja principal y las placas de yeso laminado pues el aislamiento térmico. También es cada vez más frecuente la utilización de estos sistemas de fachada ventilada con aplacado, con el aislamiento por el exterior. Y también es frecuente y a veces se puede utilizar el tema de la inyección o insuflado de aislamiento térmico, caso de disponer de una cámara de aire entre las fábricas y de un suficiente espesor. Veis que serían casos bastante frecuentes y podríamos llegar a utilizarlos. Como he mencionado, incluso este ya es más peculiar, pero considerábamos importante abordar esta situación de cómo construir un muro trombe en un muro de partida original cerámico. Habría que estudiar el edificio en cuestión del que partimos, pues porque en este caso lo que necesitábamos es una mayor masa o inercia del muro y habría que ver si se trata de un muro de carga o no y si podríamos llegar a hacer una sobrecarga de la estructura. Es decir, nosotros comentamos cómo se construiría la solución, pero lógicamente, previamente en un proyecto se habrá decidido si se puede adoptar o no esa solución para la rehabilitación. Y luego otro tema muy importante que siempre nos quedaba pendiente y que veíamos que iba evolucionando en el tiempo y se requería una cartilla. Luego coincidimos con la Asociación de Fabricantes de Ventanas y Fachadas Industrializadas en cuanto a que desarrollaron también normas de colocación y manuales para cómo colocar ventanas. Y es que se estaba dando hay una evolución, ¿no? Se estaba dando la situación que las ventanas pasaban de unas décadas anteriores o unos años que ni siquiera se les exigía el marcado CE. A partir de una fecha es obligatorio el marcado CE. Por otro lado, entran en aplicación, por reglamentación valenciana, como comentaremos, la ejecución de una serie de pruebas de servicio para comprobar la correcta ejecución de esa carpintería. Y con esas mayores exigencias se veía que si no mejorábamos la colocación de la ventana, pues el muro podía ser estupendo y había sido ejecutado correctamente, la ventana pues
de máxima calidad y con su marcado CE y de altas prestaciones, para entendernos, pero si la colocación no era adecuada, pues podíamos tener problemas de humedades, de infiltración de aire y demás. Entonces, en ese sentido, esta cartilla también abordaba el problema de cómo instalar correctamente la carpintería, y más cuando se viene haciendo habitualmente rehabilitación para mejorar la envolvente, porque en muchas ocasiones, no siendo fácil actuar en la fachada, sí lo es fácilmente actuar sobre los huecos. Os lo decía antes, tenemos una serie de previsión de redacción de más cartillas, pero solamente abordamos en principio las más frecuentes. Dependiendo de la demanda que tengamos de esta serie de documentos por el sector, pues iremos abordando la redacción de más documentos. Aquí veis, por ejemplo, más tipos de cubierta que podrían ser de interés. Por ejemplo, se está utilizando mucho la colocación de impermeabilización autoprotegida como terminación de la cubierta, con lo cual sería de interés el tener ese tipo de cartillas. En cuanto a fachada, pues veis que hay también más combinación, solamente tenemos estas tres que os he comentado antes, más la del muro trombe, pero quedarían otras combinaciones de interés para resolver. Y en el tema de huecos exactamente igual, o como sistemas innovadores, tenemos previsto algún otro que en algún futuro desarrollar. O sea, que iniciamos la colección y vemos cómo podemos continuarla. Lo veíais, hay una codificación en esas cartillas. Esto viene de una selección primera o diseño, optimización de la solución que hacemos para en proyectos seleccionar las soluciones constructivas. Veis que esos son los códigos. Nosotros los que hemos desarrollado, por ejemplo, es la QV12. Esto veis que tienen en la clasificación un sombreado en verde. Luego son esas soluciones de menor impacto ambiental que antes comentábamos, y de ahí que desarrolláramos, por ejemplo, esta ajardinada, aunque no hemos resuelto todavía en el caso de disponer de un aljibe cómo se resolvería. Pero veis que partimos, o todas estas soluciones lo que hacen es desarrollar unas primeras soluciones o tipologías de catálogo y decir exactamente cómo se construye. Ya en el catálogo, si lo miramos con detenimiento, tiene una parte documental de anejos y acompañando a las soluciones constructivas, que ya está poniendo una serie de condiciones a la construcción. Es decir, el catálogo siempre está basado igual. Tú tienes una serie de soluciones constructivas y tú obtienes para ellas unas prestaciones. Lo que os decía, podemos optimizar o ser eficientes en la selección de la solución, ajustándonos y cumpliéndonos a lo que nos está exigiendo el código. Veis que son documentos básicos como el de seguridad de incendio, de protección frente al ruido, de ahorro de energía. Entonces, estos catálogos o herramientas lo que nos ayudan es a poner una serie de filtros en la aplicación, marcar en esos filtros las exigencias y cumplir con todos los documentos básicos a la vez con una única solución constructiva. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en las observaciones que pone cuando tú seleccionas esta solución en concreto, te pone unas condiciones a la ejecución respecto a la seguridad de incendio, y lo mismo para protección frente a la humedad. Solo si se construyen de este modo las soluciones, obtendremos las prestaciones deseadas. Siendo así, una vez seleccionada la solución en catálogo, una vez tenemos nuestra cartilla de obra, veamos qué contenidos puedes contener una cartilla y transmitir al operario, al jefe de obra, cómo ha de construirse la solución. Todas las cartillas se querían que fueran muy sencillas. Simplemente al principio identificar qué tipología estamos resolviendo. Pues lógicamente para comprobar que es la misma que teníamos especificada en proyecto o una variación con modificado por indicaciones de la dirección facultativa. Pero está claro que hay que dirigir la cartilla correspondiente y buscar la solución correspondiente. Cualquier cartilla no nos sirve. Las cartillas, como decía, son unos fascículos, luego veis aquí con unos códigos de colores, y normalmente suele coincidir con operarios diferentes cuadrillas, pues ejecutan la impermeabilización o colocan el solado en la cubierta. Luego, en realidad la cartilla si tiene 40 o 50 páginas, pero para dirigir a la cuadrilla que va a ejecutar la impermeabilización, a lo mejor son 3 o 4 hojitas, no son más.
Como he dicho antes, tendremos un capítulo propio de gestión de residuos. Esto es necesario a partir de un momento, lo hemos puesto en todas las cartillas, y también tiene temas de seguridad y salud. Como son documentos ya de obra, pues al menos esas recomendaciones básicas que las tuvieran en un documento advirtiéndoles de las precauciones que han de adoptar en la obra. Quizá conozcáis ya los documentos, veis esa imagen fácil de secciones, capas, con su función, con su material construido que se ha utilizado, porque si no llegábamos a descender a nivel de definir el material no podíamos desarrollar la cartilla. Y luego pues esquemas muy sencillos, dibujitos, pero todo muy organizado. Pues para la capa de formación de pendientes, qué materiales o productos van a intervenir, qué dosificaciones, cómo se utilizan, cómo tiene que estar el soporte, cómo se almacenan los productos antes de ejecutar la obra. Son instrucciones muy sencillas. Por ejemplo, aquí veis en una cubierta, pues en el caso de retirar solamente la protección o retirar también toda la capa de formación de pendientes. Pues bueno, qué indicaciones se dan sobre la demolición. Precauciones del tipo de vigilar la obturación de desagües. Como no los protejamos, cuando hagamos esta fase de obra, pues luego tendremos que cambiar también la instalación de desagües que no pensábamos hacer. Y son recomendaciones, como digo, muy sencillas. En el caso de impermeabilización, una vez definidos qué tipos de láminas asfálticas, bueno, pues ya se sabrá si hemos elegido una solución monocapa, bicapa, si hay que colocar una serie de láminas de adherencia, de refuerzo o de protección cuando estamos ejecutando la impermeabilización, en qué puntos singulares van ubicadas todas esas capas de refuerzo o adherencia, por ejemplo, pues de forma muy sencilla se va diciendo en la cartilla, se va describiendo. Esto es como si dijéramos a un operario, yo le cuento cómo tiene que proceder para ejecutar esta impermeabilización, pues bueno, aquí tienes paso a paso las indicaciones, qué se hace primero, qué se hace después, qué niveles mínimos, qué holguras, en fin, son todo como indicaciones de obra muy sencillas y para las diferentes capas. Veis aquí en esta cubierta jardinada, por ejemplo, para no saltar ninguna de las capas, pues esa capa drenante, qué tipo de material es adecuado, simplemente a veces en qué posición se coloca la capa, pues no es igual que los nódulos estén hacia arriba o hacia abajo, fijaros qué sencillez. Y quizá a veces en los detalles de proyecto y a la escala que vienen resueltos no sean los más indicados, son correctos para el proyecto, pero no son interpretables fácilmente en la obra, y este tema de esquemas, de secciones, de colores, pues quizá el operario con una mínima explicación lo entienda mejor. Y como decía, está completo hasta la capa de vegetación, pues las indicaciones mínimas. ¿Veis esos capítulos de gestión de demolición de residuos y demás? Son residuos que se van generando durante la construcción, y aquí dan las indicaciones básicas de cómo tratarlos, ¿no? Cómo recogerlos y acumularlos en contenedores, no mezclar, no contaminar ciertos contenedores, etcétera. Ahí tenéis un poco, en función de la capa que se vaya a ejecutar, qué previsión de residuos hay y dónde debieran localizarse. Veis también lo de las medidas de seguridad y, por ejemplo, el Colegio de Aparejadores insistió en esto. Esto es complementario. Seguramente hay un proyecto, seguramente hay un plan de seguridad y salud. Caso de no existir, porque fuera una obra sin proyecto, quizá haya un plan de prevención de riesgos, pero como mínimo, si es una obra de estas de rehabilitación, pues que tengan estas recomendaciones de seguridad y salud durante la obra, que a lo mejor simplemente, como decía, están cambiando la protección de una cubierta y detrás de esto no hay un proyecto de ejecución. Esto va a depender ya del ayuntamiento donde nos encontremos, por ejemplo, respecto a la exigencia de proyecto para realizar o no una serie de obras. Bien, veis ahí la documentación básica sobre medios de protección y concluyo con esto ya. Simplemente deciros que tenéis esta documentación a vuestro alcance, la podéis consultar